Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias por estar una vez más aquí conmigo, por estar aquí en mi canal. Me presento para quien no me conoce. Mi nombre es Tere Díaz y realizo estos videos con la única motivación y finalidad de que podamos conocer e interesarnos un poco más de las cosas de Dios, porque si bien pues sabemos que hablar de estos temas igual no es ni lo más popular ni a lo que la gente más le importa, pero sí creo que es importante y agradezco de antemano que me prestes tu tiempo, me prestes tus oídos y me acompañes en estos videos que generalmente los subo una vez a la semana y es el día domingo. Y bueno, como lo pudieron ver en el título de este video, voy a compartirles a grandes rasgos un poquito de mi testimonio, porque la verdad si se los compartiera paso a paso, pues yo creo que aquí me estaría fácil unas 3, 4 o 5 horas compartiéndoles lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero sí quise, de hecho, pues es la primera vez que voy a compartir mi testimonio porque la verdad es que ni en mi iglesia donde asisto he tenido la oportunidad de hacerlo y la verdad no porque no me den esa oportunidad, sino porque yo no me había animado a hacerlo. Ahora pues ni yo misma me explico por qué lo hago y más frente a una cámara donde muchas personas me van a ver, pero espero que pueda ser de su interés, no porque conozcan mi vida, porque realmente mi vida no es muy interesante, pero lo que sí es interesante es lo que Dios ha hecho y por lo que le estoy inmensamente agradecida, las cosas que me ha dado, las cosas que me ha quitado también. Y al final he podido comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que bueno, pues hay cosas que no me han gustado, hay versículos de la Biblia que no me gustan, como por ejemplo en el mundo tendremos aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo, pues obviamente como que no nos gusta mucho, ¿no? Saber que vamos a pasar alguna aflicción, pero bueno, gracias a Dios porque nos alerta, porque nos prepara y porque sobre todo nos da la grandísima bendición y promesa de que Él va a estar con nosotros en todo momento. Bueno, pues empezaré por decirles que yo vengo de una familia tradicional mexicana. Mis papás ya fue su segundo matrimonio de ambos. En la primera oportunidad, tanto que mi mamá y mi papá pues contrajeron matrimonio, pues bueno, por circunstancias de la vida no funcionó ni para mi mamá ni para mi papá. Y bueno, el Señor quiso que ellos se encontraran, que se conocieran, se casaron. Y yo tengo dos hermanos, de hecho yo soy la sándwich, tengo una hermana mayor por un año y tengo un hermano menor al cual le llevo 12 años. Ya se tardaron un poquito más mis papás en tenerlo, pero así está conformada mi familia, éramos 5. Mi papá realmente era un papá muy estricto, era un papá muy buen proveedor, eso sí, nunca nos faltó nada. Digamos, ay, perdón, esta niña que quiere salir en el video. Nunca nos faltó nada materialmente hablando, siempre nos proveyó para el colegio, nos proveyó lo que necesitáramos, ropa, zapatos, y no era muy expresivo, sí le costaba un poco reflejar sus emociones, pero a pesar de eso, siempre, tanto mis hermanos como yo nos sentimos, bueno, voy a hablar por mí, porque bueno, estoy dando mi testimonio, pero yo estoy segura que lo mismo, dentro de todo su carácter, yo siempre me sentí amada. De hecho, bueno, decían que yo era su consentida, pero bueno, no era eso, pero yo me sentí muy amada por él, muy respaldada. Y bueno, así era mi papá. Mi mamá era pues la clásica mujer mexicana, era pues muy sumisa con mi papá, era pues una señora de su casa,
se preocupaba por tenerla limpia, se preocupaba por arreglarnos a nosotros, se preocupaba por hacer las tareas con nosotros, pues obvio iba a las juntas, bueno, pues general lo que hace una mamá que se dedica al hogar, ¿no? Que bueno, en los tiempos en que yo era niña, pues eso era como que lo habitual, ¿no? Ya ahora en estos tiempos, pues ya la mujer trabaja, pero bueno, mi mamá nunca trabajó, mi mamá siempre estuvo aquí en la casa con nosotros. Y también yo recuerdo a mi mamá que nos daba muchísimo amor y pues puedo decir, para mi vergüenza lo digo y lo reconozco, que ahora que ya estoy yo del otro lado, luego me da risa porque comento con mi hermana y digo, híjole, la verdad nos pasamos de listas con mi mamá porque sí, no le ayudábamos tanto como, pues, como ella merecía, ¿no? Ahora lo entiendo, pero bueno. Así se conformó mi familia. Nosotros nacimos con la fe católica. No voy a decir que tan practicante, porque no éramos, o mis papás no eran tan fervientes católicos, pero bueno, nos bautizaron, hicimos la primera comunión, inclusive mis papás estaban casados solamente por el civil y ya yo recuerdo que nosotros ya estando grandes, pues ellos decidieron casarse también por la iglesia católica y bueno, repito, aunque no éramos muy fervientes en la católica, pues sí se cumplió, podríamos decir, con todo lo que pues requiere, ¿no? Pues esta religión, ¿verdad? Pero bueno, como les comenté, yo le llevo a mi hermano 12 años y bueno, pues cuando mi mami quedó embarazada, pues yo llevaba muchísimos años de haber pues tomado pastillas anticonceptivas y pues de hecho el doctor le dijo que sí iba a tardar mucho en embarazarse y realmente no fue así, se embarazó, dejó de tomar sus pastillas y se embarazó súper rápido. Pero el problema vino cuando mi hermano nació. Mi hermano nació muy, pues con una salud muy débil. Yo recuerdo que mi mamá se pasaba largas temporadas con él en el hospital. La verdad es que ahorita no les voy a mentir, no sé exactamente qué problema era el de mi hermano, el que tenía, la verdad no quiero mentir, no recuerdo bien, pero hubo un día en el que yo recuerdo que mi papá llegó a casa, mi papá iba a trabajar, cuando salía de trabajar, pues iba al hospital con mi mamá y pues mi papá llegó muy triste, llegó muy preocupado. Como les digo, él no era mucho de expresar sus sentimientos, pero sí llegó con lágrimas en los ojos y pues bueno, nos trató de explicar, ¿verdad? Para pues tratar de involucrarnos en esta cuestión que estábamos viviendo como familia, pero todavía nosotras como que éramos chicas como para comprender así muy a detalle, pero lo que sí comprendimos es que el doctor le había dicho que si un medicamento no le funcionaba a mi hermano, pues literal que pues no pasaba la noche, ¿no? Entonces pues ustedes se podrán imaginar en el estado en que llegó mi papá. Y bueno, en ese mismo estado, pues al final del día él tenía que irse a trabajar. Obviamente en cuanto salía de trabajar corría con mi mamá, pero bueno, él se tenía que ir a trabajar y él tenía un compañero de trabajo que era cristiano. Y este compañero de trabajo mucho antes de esto que pasara lo de mi hermano, él le compartía a mi papá de la palabra de Dios y pues mi papá se burlaba, o sea, se burlaba literal, le decía el aleluyo y se burlaba de él. Y este compañero de trabajo, pues tuvo a bien, pues no juzgarlo, tuvo a bien tenerle paciencia. Y pues ahora comprendemos que es el amor que Jesús puso en el corazón de esta persona, de mi tío, que llegamos a ser las familias tan unidas después que yo les digo que son mis tíos, que son mis primos, cuando en realidad digo no nos une nada, pero lo que sí nos une hoy en día es la fe en el Señor Jesús. Y mi tío Héctor Huitrón y su familia, pues tuvieron a bien estar orando por mi papá. No tengo entendido que ese día que mi papá llegó a su trabajo, pues obvio llegó muy mal. Y pues mi tío, pues se le acercó, le dijo que qué le pasaba,
pues mi papá le platicó, obviamente pues ahí ya, pues no se burló, ¿verdad? Sino mi papá iba bastante quebrantado y mi tío le dijo que si le permitía hacer una oración por él. Y pues mi papá, pues ante esos hechos dijo, sí, hagamos la oración, ¿no? Y mi tío en su lugar de trabajo, en la hora de la comida, hicieron una oración por mi hermano. Y pues ese día que mi papá llegó en la tarde al hospital, pues recibió la grata noticia de que si bien mi hermano no estaba al 100, había habido un avance muy importante. Y bueno, se los cuento y se me pone la piel chinita. Perdón si se me quiera un poco la voz, aparte de que soy yo bien chillona, de todo lloro, pasa la mosca y lloro. Perdón si de repente se me quiebra la voz. Pero bueno, el tema es que mi hermano salió poco a poco, salió adelante y fue mejorando y fue mejorando. Y salió mi hermano del hospital, estuvo ya en casa con cuidados extremos, o si no extremos, pues sí puntuales, delicados. Y bueno, ya cuando mi hermano estuvo un poquito más estable y como que ya llevaba su vida diaria, pues mi papá en agradecimiento con mi tío, pues lo invitó a comer aquí a la casa, fue ya en esta casa él lo invitó a comer junto con toda su familia y, y toda su familia vino mi tía Argelia, vino su hijo Edgar y vino mi tío y vino otras dos chicas de la congregación donde ellos asistían, que una chica se llamaba Janet Veloz y la otra chica se llamaba Teresita Gómez. Y bueno, pues llegaron, los recibimos con mucho gusto y pues nos empezaron a hablar de la palabra de Dios, nos empezaron a compartir del Evangelio, nos empezaron a compartir de las buenas nuevas del Evangelio, de que el Señor Jesucristo pues nos da vida eterna si nosotros creemos en Él y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. En fin, nos dieron el Evangelio y en esa ocasión pues todos caímos a los pies de Dios porque entendimos que separados de Él nada podemos hacer, ¿no? Y perdón, una cosa que no les comenté es que yo cuando era niña, yo me acuerdo que desde que tenía 6 años, no sé, yo como que porque para eso déjenme decirles que ya ven que los fines de año bueno, ahora ya no tanto, pero cuando yo era niña, hace muchos años, hacían como resúmenes informativos de todo lo que había pasado en el año. Entonces a mi papá le fascinaba ver esos resúmenes, ¿no? Pero yo me acuerdo que pues yo estaba niña, o sea, yo no me sentaba con mi papá a ver eso, pero yo me acuerdo estarlos escuchando. Y a mí como que tanta mala noticia de guerras, de hambre, de muchas cosas, a mí me generaba mucho miedo. Y yo me acuerdo que una vez, de tanto miedo que me dio al escuchar, yo me fui a mi cuarto, casi me metí abajo de mi cama y yo me puse, o sea, me dio demasiado miedo y yo dije, Señor, en mi inocencia, ¿no? Porque pues yo sabía que había un Dios, pero yo le decía, Señor, es que yo me voy a ir al infierno porque yo soy mala, porque yo me enojé con mi hermana y, o sea, pero yo sabía que necesitaba hacer algo para quitarme ese miedo. Entonces, desde ahí yo siempre traté de buscar a Dios. A mí la verdad es que no me gustaba ni confesarme ni ir a misa. A mí lo que me gustaba era ir a la iglesia, pero cuando no había nada, o sea, cuando no hay misa, no hay nada, a mí me gustaba ir a sentarme y a platicar con Dios, pero sin misa, sin nada. O sea, yo decía, yo me siento aquí y yo platico con Dios. Eso era lo que a mí me gustaba y lo que a mí me daba mucha paz hacerlo. Entonces cuando pues vienen mis tíos y vienen estas chicas y pues me dieron el plan de salvación, yo la verdad caí rendida a los pies de Dios porque yo entendí que Dios me estaba dando una oportunidad para pasarme de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Como dice la palabra de Dios.
Entonces, pues obviamente recibimos todos al Señor, nos empezamos a congregar, empezamos a estudiar la Biblia. Y la verdad, yo en ese entonces yo tenía 15 años, yo cuando acepté al Señor Jesús. Y pues sí, honestamente como familia todos empezamos con mucha alegría, con mucho fervor, a congregarnos, no faltábamos estudios y shalala. Yo me llegué a aprender pasajes enteros, capítulos enteros de la Biblia, de tanto que pues recibimos al Señor con mucho gozo, con mucha hambre, teníamos mucha hambre. Pero bueno, obviamente como suele pasar, tristemente, no debería, pero pues tristemente pasa, pues también como familia nos empezamos a enfriar, pues ya uno que empieza que con el novio y pues viene el enemigo a meter problemas en casa, en fin, una serie de cosas que pasaron, que nos enfriamos. Después pues mi papi falleció. eh, eh, pero, perdón, antes de esto, discúlpeme, antes de esto yo me casé, tuve a mi bebé, tuve a mi hijo, pero mi esposo pues falleció cuando mi hijo tenía 6 meses de nacido, tuvo un accidente en su trabajo y pues mi esposo falleció. Entonces, pues yo me regresé con mis papás porque pues yo no podía solventar los gastos que teníamos, pues los solventábamos los dos, ¿verdad? Teníamos una casa aparte, yo me regresé con mis papás me apoyaron mucho, mi papá económicamente y mi mamá, pues cuidándome a mi hijo, ¿no? Cuando yo me iba a trabajar, ella se estuvo haciendo cargo de mi hijo y eso se los voy a agradecer enormemente. Y bueno, después mi papi falleció, y y pues yo me quedé con mi mamá porque mis hermanos pues no viven aquí en la Ciudad de México y tuve el apoyo de ellos, pero digamos que físicamente yo me quedé con mi mamá y yo me alejé por completo de la congregación, de leer la Biblia, yo me alejé muchos años. eh, y cosa pues la verdad, estoy muy arrepentida. Sé que Dios ya me perdonó porque, pues, en mi separación de Dios hice cosas que no debí de haber hecho y sobre todo pues, lo que me pesa hasta el día de hoy y es que, pues, por mi culpa, pues mi hijo se perdió de muchas cosas, de conocer desde su niñez. Él conoció, pero después me separé, pero pues separé también a mi hijo de las cosas de Dios, y ahora me pesa mucho porque pues si bien mi hijo no rechaza las cosas de Dios, sí está como que muy duro, está como que muy, pues sí, duro en volver a aceptar a Dios en su vida. Y les repito, yo sé que Dios ya me perdonó, pero pues eso pesa, ¿no? Porque como le pasó a Jonás, el regresarte de no hacer la voluntad de Dios, híjole, es muy fuerte, es muy pesado. Pero yo también me aferro a la promesa de Dios de que Dios no me dio un hijo para perdición, sino me lo dio para bendición. Y también estoy muy agradecida con Dios porque si bien, digamos, en ese momento que yo me quedé viuda con un bebé de 6 meses, repito, tuve el apoyo de mi papá un tiempo, pero después pues mi papá fallece cuando mi hijo apenas entró a la primaria, mi papá fallece y bueno, pues de ahí en adelante yo me tuve que hacer cargo sola bueno, sola no, porque bendito Dios, yo siempre lo digo, Dios, ¿por qué? No lo sé y ya no me lo pregunto porque sé que cuando llegue yo al cielo Dios me lo va a explicar, pero puedo darle muchas gracias a Dios de que se llevó a su papá, pero él personalmente tomó el rol de papá, porque ahora el tiempo y la distancia, de verdad que yo me he sentado y digo, ¿cómo logré esto? Bendito Dios,
le pude dar a mi hijo preparatoria y universidad de paga, le pude dar coche, y la verdad es un hijo maravilloso. Tiene sus genios, porque no voy a decir que mi hijo es perfecto, no, pero a lo que me refiero es que aprovechó los estudios que le di, terminó su carrera, y yo le agradezco muchísimo a Dios porque en su vida profesional le ha abierto puertas a mi hijo increíblemente. Mi hijo está, pues ahora ya recientemente, viajando por el mundo por su trabajo. Él está trabajando en su pasión, que son los coches. Está trabajando, colaborando con la Fórmula 1. Y la verdad yo estoy más que orgullosa de mi hijo porque es un chico, les repito, sí tiene sus cosas como todos los seres humanos, pero es un chico estudioso, es un chico respetuoso, es un chico responsable, es un chico que me procura, que me cuida. Ahora ya no vive conmigo, ya se fue, no se ha casado todavía, pero bueno, ya se independizó, ya no vive conmigo, pero bueno, yo le estoy muy agradecida a Dios porque sé que Él es el que ha cuidado a mi hijo, Él es el que le ha abierto la puerta, y yo le doy muchas gracias a Dios y sé que en su infinita misericordia, Dios va a trabajar en la vida y en el corazón de mi hijo y de toda mi familia, porque pues tengo familia que pues no ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, pero yo me aferro a las promesas de Dios y sé que Él está trabajando para que en algún día sus rodillas y su frente toquen el piso buscándolo, toquen el piso adorándolo y reconociéndolo. Entonces, pues de verdad ahora, bueno, también ya no les comenté, pues toda mi vida yo trabajé para sostener a mi hijo, y era cosa de que me iba desde las 4 de la mañana y regresaba a las 10, 11 de la noche. Así fue mi vida durante 30 años, y, y yo le doy muchas gracias a Dios porque en la empresa que yo estaba trabajando, pues la verdad casi nunca liquidaban gente, ¿no? Entonces, yo la verdad yo sentía que mi ciclo en esa empresa pues ya había terminado, aparte de que me empezó a doler la rodilla, me operaron de la rodilla, yo ya no estaba bien y tenía que ir hasta el sur de la ciudad a trabajar. Entonces yo le estaba pidiendo mucho a Dios, ¿no? Le decía, Señor, ayúdame, ¿no? Y un buen día, y va a sonar a lo mejor que, ay, ¿cómo un buen día el día que te corrieron, no? Pero para mí sí fue un buen día porque fue una respuesta de oración, y porque en ese tiempo pues que me despidieron, mi hijo ya se había recibido. O sea, digamos, yo ya no tenía las presiones que tenía antes, ¿no? Y yo le doy muchas gracias a Dios porque esta etapa de mi vida en la que estoy es una etapa que yo pensé que sí iba a vivir, pero así ya de viejita, digo, ya estoy viejita, ¿no? Pero yo pensé que todavía me faltaban muchísimos años, y yo le doy muchas gracias a Dios porque hoy día tengo paz, tengo tranquilidad, lo tengo a Él. Le doy muchas gracias a Dios porque tengo muchísimo tiempo disponible, tengo muchísimas horas, en las que yo me deleito en su palabra. Para mí sentarme a leer la Biblia, bueno, yo me puedo pasar horas, horas, horas y horas, y de verdad yo le doy muchas gracias a Dios porque yo dije, sí voy a tener esta etapa, pero no sé cuándo. Entonces, no sé, son tantas cosas que tengo que agradecerle a Dios, hoy día, y yo te invito a que le des una oportunidad a Dios. Dale una oportunidad a Dios porque no te vas a arrepentir. Sí, es cierto, a veces yo no entendía cómo Él estaba trabajando en mi vida, yo no entendía, yo decía, Señor, ¿por qué me dejaste viuda? ¿Por qué te lo llevaste? Me dejaste viuda a mí, dejaste huérfano a mi hijo. Sí me explicó muchas cosas, o sea, como la de todos, ¿no? O sea, la vida de todos, la mía, la tuya, no ha sido una vida color de rosa, pero lo que sí te puedo garantizar es que ahora que lo veo al tiempo y la distancia, Dios nunca me soltó.
Aun cuando yo me alejé, que te comento que me alejé y andaba en el pecado y andaba en cosas que no debía andar y haciendo cosas que no debía hacer, aún en ese tiempo Dios nunca se fue de mí, Dios siempre me cuidó y, y pues yo te invito a que le des una oportunidad a Dios porque vale la pena y sobre todo el saber que un día lo voy a ver, el saber que voy a vivir con Él eternamente, porque Él lo dice, fue a preparar lugar para mí y Él nos da la oportunidad de elegir, como te lo comenté en algún otro video. Dios no manda a nadie al infierno. Y yo te invito a que tengas un poquito de curiosidad por las cosas de Dios, por leer su palabra. De verdad no sabes el tesoro que es, no sabes la bendición, no sabes la ayuda que es para la vida diaria tener las promesas de Dios. Y bueno, pues te comparto un poquito de lo que ha sido mi vida. Espero que te sea de utilidad y la verdad me quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas que pues no te pude decir en este momento, pero digamos que la conclusión es esa, ¿no? Vale la pena el caminar con Dios, vale las tristezas, vale las alegrías, vale los valles de sombra y de muerte, porque la fidelidad de Dios y el amor de Dios es infinito. Entonces yo te pido que le des una oportunidad a Dios, porque Él nunca se equivoca, Él nunca te va a fallar, Él siempre va a pelear tus batallas, siempre te va a defender, claro, como padre amoroso, como nosotros que somos padres, claro que corregimos a nuestros hijos cuando se portan mal, y Él es lo que hace, nos corrige, no nos castiga, nos corrige, y en amor y en misericordia. Entonces, pues bueno, es un poquito, repito, me quedaron muchas cosas en el tintero, pero es un poquito de lo muchísimo que ha hecho Dios en mi vida, que ha hecho por mí y que ha hecho a través de mí. Entonces, pues espero que te haya sido un ratito entretenido para que conozcas un poco más de mí y no porque conozcas mi vida, sino porque conozcas a Dios a través de su palabra, porque siempre lo voy a decir, de verdad, no hay mayor alegría, bendición, no hay ninguna cosa que llene tu corazón, ni que te dé paz, ni que te dé felicidad que la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, perdón si me alargué y te doy gracias nuevamente porque estás aquí y te recuerdo, subo videos una vez a la semana, los días domingo, y espero que me acompañes el próximo domingo. Déjame tus comentarios, por favor, preguntas, críticas también, las acepto con todo mi corazón, las acepto porque todo ayuda. Y bueno, que el Señor te bendiga, que el favor y la misericordia de Dios te persigan a ti y a tu familia donde quiera que vayas. Muchas gracias, los quiero mucho. Bye bye, hasta el próximo video. Gracias.